Yo sé que es el caso de una reggaetonera que la gobernadora y ella pues se confrontaron y demás, pero se está usando como un ejemplo de libertad de expresión y de cómo castigar. Y el hecho de que el procurador general del gobierno de Puerto Rico haya ido a plantear en contra de que se vea el caso públicamente en los medios de comunicación, o sea, que el caso sea transmitido, a mí me parece también que da una demostración un poco más compleja de lo que hemos hablado. Pero nada, de eso hablaremos en su momento más adelante. Pero de nuevo, me sorprendió que el gobierno de Puerto Rico, la posición oficial del gobierno de Puerto Rico sea que no quiere que se transmita la vista donde la gobernadora está como citada como víctima del crimen. Eh, no sé, pero nada, de eso hablaremos también más adelante. Catherine, yo sé que tú le has dado un seguimiento especial a este caso porque precisamente hay un asunto del abuso del poder y de la utilización del poder para fines personales. Yo no soy fan de Odrinix, yo no la conozco, nunca la he visto, no tengo idea de quién es, no me gusta que hagan una protesta en una iglesia, etcétera, pero eso no tiene nada que ver. Y por si acaso planteo esto porque la ACLU, la American Civil Liberties Union, el caso más famoso, ¿verdad? Que es el caso de la marcha aquella que se iba a hacer después que se convocó para Chicago, pero que en la ciudad, en Illinois, se convocó una protesta por parte de los neonazis en contra de los judíos en un barrio judío y un abogado judío de la American Civil Liberties Union llevó el caso para fomentar o permitir que protestaran los neonazis porque aunque él no estaba de acuerdo con su mensaje, él estaba dispuesto a luchar por que se hubieran el derecho a expresar su mensaje, aunque él difería totalmente siendo el judío y ellos pues querían básicamente hablar del holocausto nazi, etcétera. Planteo esto porque yo creo que francamente este caso sí tiene importancia y muestra un grado de abuso del poder. Pero Catherine, quiero escuchar tu análisis. Bueno, buenas tardes nuevamente, Jay. Coincido contigo que este caso tiene la trascendencia básica de que es la señora gobernadora que alega haber sido víctima, quien ejerce el poder en Puerto Rico, que tiene el máximo acceso al poder, la señora gobernadora, y una ciudadana común y corriente que alega ser después de todo reggaetonera, ¿verdad? Performera, decide aprovechar ese foro que para mí es público, porque público fue televisado esa misa, dejó de ser la iglesia privada en ese sentido. Usó eso para ejercer su libertad de expresión política como performera. Así que la que está en desventaja del ejercicio del poder que no tiene la ciudadanía, que no sea poder reclamar ante la gobernadora, que es la que tiene el poder máximo, el que se actúe conforme a las necesidades del país, porque había pasado un apagón el día de la despedida de año, ¿verdad? Dicho eso, entiendo que a quien tú te estás refiriendo, que ese señor es un profesor reconocido en Harvard, que es Lawrence Tribe, ¿verdad? Incluso publicó un libro sobre la libertad de expresión y el derecho constitucional a eso. Cuando te referiste a un judío que estuvo dispuesto a reclamar, ¿verdad? Que incluso cuando el mensaje sea nazista, ¿verdad? Él tiene que proteger ese derecho para poder entonces a su vez proteger el derecho de quienes abogan por el mensaje contrario. De lo contrario, tendríamos un comité de censura diciendo de esto se puede hablar y de esto no se puede hablar. Y entonces se entra en otro área muy quisquillosa de censura. Dicho eso, yo entiendo, al igual que tú, Jay, que este caso tiene la trascendencia porque no solamente es el ejercicio del poder de la señora gobernadora, que tiene el aparato completo del Estado bajo ella, sino por lo que representa para libertad de expresión y la difusión de lo que va a ser un juicio en su fondo, porque la información que yo tengo, y tengo excelentes fuentes, es que la oficina del Procurador General hasta este caso, en los últimos 5 años, no necesariamente se había puesto a la divulgación y la transmisión de ninguno de esos casos que se estaban viendo a través de las cámaras en vivo, ¿verdad? Desde que se estableció esa posibilidad en unos casos en particular. Así que a mí me parece
que siendo esto al ajo de lo que es el derecho que tiene la comunidad a saber directamente, y lamento lo que voy a decir ahora en un sentido, pero la prensa yo creo que me va a entender porque es también a su favor, que la ciudadanía no tiene que estar mediatizada el mensaje de los hechos que están ocurriendo por un periodista, hombre o mujer, ¿verdad? Tenemos derecho también a ver unos eventos directamente, sin que un periodista me escoja a mí cuál es parte de lo que está observando en un juicio. Para ese periodista era importante acorde con su expertise de haber cubierto casos, ¿verdad? Y acorde con el conocimiento que tiene o deja de tener de las reglas de procedimiento, de qué información es más valiosa para la víctima, para el victimario. Todo eso está mediatizado cuando se reportan a través de distintos medios y se envía a un periodista para estar en sala, porque esa moción que radica la oficina del Procurador General hace mención de que no es necesario difundirlo públicamente porque no están cerrando la sala para que la prensa no esté adentro, ¿verdad? Así que ellos usan eso como de parapeto para decir no es que se está vedando el acceso a la prensa. Estamos tratando de proteger, es la consigna de ellos, por vez primera, la primera vez que se hace esto en este tipo de casos que se difunde, estamos tratando de proteger a la supuesta víctima porque se dice que Jennifer González Colón no va a comparecer como gobernadora, sino que va a comparecer como una mera víctima. Y ahí es que reclaman la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, que es la Ley 22 del 22 de abril de 1988, que le aclaró a tu radioaudiencia de que yo fui una de las autoras que me senté a redactar esa ley. Así que yo conozco esa ley y el propósito de esa ley. Junto a la licenciada Rosabel Bayrón nos sentamos y redactamos esa ley. Así que, ¿verdad? A mí nadie me tiene que explicar de qué trata esa ley. ¿Qué sucede? En esa ley hay un artículo, el número 2, que dice que toda víctima hay que tratarla con compasión y proteger su dignidad. La pregunta es, ¿cómo es que se protege con compasión por parte de los funcionarios, en este caso de los jueces, cuando toman determinaciones, y otros funcionarios como son fiscales, como son los abogados de la defensa, como es todo el mundo en el aparato ese judicial? ¿Qué quiere decir tratar con compasión? Y aquí es que yo me bifurco en otra materia donde yo he sido bien activista, que yo sí creo en que los juicios sean públicos. Yo estoy a favor de eso, siempre lo he estado. Estoy en contra de que se cierren las salas de los tribunales, a menos que sean menores de edad, cuando las víctimas estén declarando. Yo creo que las víctimas adultas tienen que aprender a usar un lenguaje que las libere de cualquier sentimiento de vergüenza, particularmente en los casos de violación y de sodomía, que son los más terribles, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, no se ha dicho aquí, para empezar, que Jennifer González haya sido víctima ni de violación ni de sodomía para tan siquiera reclamar que ella va a entrar en ese ámbito que otras víctimas entienden que es entrar en su intimidad, que yo me opongo porque eso no es la intimidad de las víctimas tampoco. Ellas han sido vejadas en su dignidad y el pueblo tiene derecho a saber de qué trata, incluso cuando son las víctimas de agresión sexual, cuando son adultas. Discúlpame, Catherine, porque obviamente yo y gran parte de nuestro público sabe de tu trayectoria, pero cuando tú hablas de estas cosas, lo hablas porque precisamente cuando tú fuiste autora de la medida de protección a las víctimas del crimen, fue porque tú fuiste víctima del crimen muchos años antes de 3 agresores sexuales, y tú y esas 3 personas, ¿verdad? En ese acto, en el Día precisamente Internacional de la Mujer, fue lo que provocó que tú te convirtieras en una activista de la causa de las víctimas, aunque desde antes eras una activista de la causa de la mujer y los derechos de la mujer. So que no estás hablando de sin conocimiento y sin haber sido víctima personalmente y haber vivido en carácter personal y propio de lo que estás hablando. Eso no todo el mundo sabe eso. Está bien, entiendo el contexto que quieres compartir. No tengo problema con eso porque llevo también siendo la primera víctima que habló de esto públicamente desde los 80, ¿verdad? Yo estuve dispuesta a que se usara mi ejemplo para abonar hacia la educación, que otras víctimas se atrevieran a hablar abiertamente y públicamente sobre un caso donde fui agredida sexualmente. No fue que alguien me amenazó así en una iglesia de lejito, no.
agredida sexualmente, yo me propuse que mi experiencia fuera educativa en ese sentido, con la rostro al descubierto y con mi nombre y apellido. Dicho eso, es importantísimo que se entienda también que de los derechos que están contemplados en esta Carta de Derechos del 88 se incluyeron muchas de las experiencias que yo tuve que se tradujeron en política pública para proteger los derechos de otras víctimas. Así que esto a mí no me es ajeno. Así que cuando hablamos de que la oficina del Procurador General, que tiene el deber como parte del Ministerio Público, a pesar que tiene una función de apelación al apelativo, a nivel del apelativo y el Supremo, forma parte de ese equipo de la Fiscalía, después de todo, que cuando los casos se van a desfilar, ellos son en la oficina que se dedica entonces a ir en revisión al Tribunal Apelativo y al Supremo. Así que ellos no están ajenos de la labor del Ministerio Público de la Fiscalía, sino que forman parte de ese equipo legal. Dentro de eso, yo tengo que cuestionar la forma absurda donde hay incoherencia en esa moción que radicaron, creo que fue el 5 de marzo, para decir que ellos están pidiendo que se prohíba esa transmisión en vivo y usan de excusa que ella está como víctima, que no va como gobernadora, pero más adelante, cuando se lee esa moción con detenimiento, ellos no saben en qué guagua montarse, porque después dejan saber y dicen y argumentan lo inverso. Dice, por ser la gobernadora, si se transmite en vivo su testimonio audiovisualmente, se va a hacer materia de mofa y de crítica. Esas palabras las siguen repitiendo, que ellos quieren proteger que la gobernadora, y dejan saber, por ser gobernadora, y así lee esa moción después, ¿verdad? Primero dicen que ya lo va a ir como gobernadora, pero después acaban argumentando que por ser como gobernadora no es cualquier víctima, y por ser la gobernadora va a ser materia de crítica y de mofa. Lo que le están preocupando es que si se levanta pietaje de eso después para una campaña electoral en un futuro, son otros 20 pesos, y para poder entonces ser crítico de la forma que ella se expresa cuando se exprese con respecto a cuál fue su experiencia en ese día. Así que a mí me parece un total acto de hipocresía y de incoherencia o la oficina del Procurador General, que también no sé si lo han acabado de confirmar o no, que hace poco él fue a la vista pública de su confirmación, junto con Janet Parra, que es la secretaria interina que está empujando la acusación de esta mujer, ¿verdad? Así que yo me tengo que preguntar quién es realmente la víctima aquí. Vamos a empezar por aquí. La víctima es esta mujer que se atrevió a enfrentar a la gobernadora con sus expresiones en un evento que para mí es público y político. ¿O es la gobernadora la víctima de una ciudadana común y corriente? Vamos a empezar estableciendo quién es la verdadera víctima y por qué es que se está acusando a esta persona. Sí, pero Catherine, yo creo que también es importante repasar los hechos, porque creo que parte de lo que se trataba de hacer la opinión pública es decir que esta joven, Audrey Nix, que de nuevo yo no la conozco, no tengo ningún interés, honestamente no sé, nunca la he visto en mi vida. No sé ni siquiera si es reggaetonera o performera, porque esa es otra. El mundo del reggaetón dice que ella no es reggaetonera. Pues está bien. Joel y Randy me escribieron como que ella no es reggaetonera. Pues está bien. Pues pues lo que sea, performera, ¿verdad? Pues esta joven, con quien yo puedo diferir totalmente de su acto, especialmente en mi opinión en una iglesia, ¿verdad? Y eso a mí no me gustó su expresión ni en la iglesia. Pero los hechos son que ella va a una actividad donde la gobernadora convoca, junto con la iglesia, convoca a la prensa, al público, a ir a una oración justo el día de la toma de juramentación de la gobernadora para santificar su gobernación y darle la bendición, ¿verdad?, a su proceso como representante electa del pueblo de Puerto Rico. Y allí la joven dijo muerte al PNP. Ella habla afuera con la prensa a cientos de pies de distancia y allí es que dice la presunta amenaza a la gobernadora. O sea, ella no le dice a la gobernadora de frente, ni siquiera en un acto cercano a la gobernadora, que pueda ser un acto que conlleve la posibilidad de que la gobernadora en ese momento temiera por su vida. La gobernadora ni siquiera estaba cerca, la gobernadora ni siquiera escuchó, la gobernadora se entera por la prensa de que la joven dijo muerte al PNP, muerte a Jennifer González, y no es una promesa, no es una amenaza, es una promesa, etcétera. O sea, y es importante porque los elementos del delito, cuando uno es abogado sabe
que para el acto de amenaza ser un acto que sea en efecto probable o tengas que probarlo en el tribunal, requiere que tú hayas sentido haber sido amenazado, que fuiste compelido en una acción de protegerte, te protegiste en el momento de la amenaza y en efecto la amenaza era cumplible. Es decir, que la persona podía ejecutar en ese momento y tú por tanto temiste por tu vida. Planteo esto y por si acaso yo no voy a decir que jamás he pasado por lo que tú has pasado, Catherine, porque no lo he pasado, pero sí fui al tribunal. Y en una ocasión, un joven en una investigación periodística que nosotros hicimos, él me dijo que me iba a meter un charpazo en mi cara frente a mí, etcétera, etcétera. Y yo tuve que testificar porque los abogados de defensa lo que planteaban era que yo no había actuado compelido o que yo no salí corriendo a protegerme en ese momento y por tanto no se constituían los elementos del delito. ¿Y sabes qué? Tenían razón, porque yo no salí a protegerme corriendo. Yo lo que hice fue que grabé al muchacho y lo publiqué. O sea, entonces, y honestamente, eso fue lo que pasó. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo era reportero de la otra emisora, imagínate. Planteo esto porque esos son los elementos del delito. Y el que no es abogado quizás no entiende lo que eso significa, pero para tú demostrar que alguien cometió un delito y por tanto merece ir a la cárcel o alguna penalidad económica, tiene que haber cumplido los elementos del delito básico y ese delito se cometió si en efecto se hubiera cometido afuera en un acto lejano de la gobernadora, no un acto cercano a la gobernadora. Dicho eso, a mí no me gustó la expresión, me pareció fuera de lugar, pero esa es mi opinión, no necesariamente la opinión de la joven que tiene derecho a dar su opinión. Ok, vamos entonces a coger eso, a reaccionar a lo que estás trayendo, Jay. Aquí hay otro delito que posiblemente es el más serio de todos, que ni tan siquiera es la amenaza de muerte alegada, ¿verdad? Porque ese es un delito menos grave. También hay otro delito menos grave, que es haber interrumpido una asamblea. Y ese delito, interesantemente, cuando fue legislado, conlleva una pena de cárcel como si fuera un delito grave. Así que aquí hay otra situación más terrible para esa joven que está enfrentando, es que si sale convicta por ese otro delito, se le podría encarcelar a nivel de como si fuera un delito grave. Está por verse si ese planteamiento se lleva hasta el Tribunal Supremo para que se reinterprete o se interprete lo que implica un delito menos grave configurado con una sentencia de delito grave y por otro lado el derecho que tiene o no la defensa de acceso a las declaraciones juradas por esa misma razón desde el momento que se supondría la defensa tuviera tener derecho a las declaraciones juradas. Le estoy adelantando algunas otras controversias legales que van a estar surgiendo. Así que me parece interesante esa otra situación. Pero volviendo al reclamo que hace la oficina del Procurador General, que más o menos usted como periodista y moderador de varios programas de televisión y radiales fue quien solicitó inicialmente la transmisión en vivo de ese juicio. ¿Y qué pasa? Las expresiones de la oficina del Procurador General hacen una crítica severa hacia el tipo de programa que usted, y lo trato de usted, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Que usted puede o no propiciar. Y si usted está buscando ser influencer, que si usted está tratando de fomentar un reality show, porque ese es el tipo de programa que usted hace, ¿verdad? Toda esa otra caracterización que se abroga el derecho a la oficina del Procurador General para mofarse a su vez, porque lo que están haciendo es tratando de mofarse ellos, de la cubierta muy seria que hay que hacer de una transmisión en vivo. Eso número uno. Así que Catherine, sí, yo perdóname, no sabía que querías entrar en ese ángulo. Ajá. Yo, honestamente, o sea, en algún momento quizás me hago expresiones de eso. Veremos a ver qué dice el Tribunal Supremo sobre este asunto cuando finalmente se resuelva el si se va a publicar o no. Pero francamente, la opinión que tenga el Procurador General o la Secretaria de Justicia, la Gobernadora sobre la calidad o no de mi trabajo, pues derecho tienen a dar su opinión. Eso es correcto. A mí lo que me preocupa, francamente, independientemente de esto, es
porque estaríamos hablando de que este es el primer caso que llegaría al Tribunal Supremo desde que la gobernadora es gobernadora, que tenga una controversia relacionada con la gobernadora. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de un elemento de politización total en todos los ángulos. Incluso amordazar a la prensa, porque ella está solicitando a través de la agencia que está bajo su cobijo, en la rama ejecutiva, que es el Departamento de Justicia, la Oficina del Procurador General. Ella tiene también eso como una extensión de su gobernación para usarlo también contra la ciudadanía y querer amordazar a la prensa. Entonces yo tengo que traer con respecto al ángulo de que a las víctimas, escuchan bien lo que le quiero reclamar al país. Las víctimas, todas, nos vemos protegidas y protegidos si la prensa está fiscalizando un juicio que es público. Y si tenemos la oportunidad de declarar para que el país completo se entere de la extensión y el alcance de lo que queremos reclamar porque fuimos vejadas, mejor todavía, porque eso coloca en una posición de fiscalizar a la juez, que posiblemente este caso se vea por Tribunal de Derecho, no está todavía claro si es Tribunal de Derecho o por jurado, así que la juez también, Ana Paulina Cruz, que había sido fiscal hace años atrás, había sido FEI, había sido fiscal de delitos sexuales casualmente, se sienta que el país la está vigilando a ella sobre cómo es que ella va a andar esta cuerda floja, ¿verdad? Cómo es que ella va a hacer valer los derechos supuestos de una víctima que ahora ya tiene que tomar las determinaciones, ¿verdad? Así que me parece inverosímil que sea la oficina del Procurador General que trate de amordazar para que el país no pueda ver cómo se aquilata la prueba de un evento que el país completo ya vio, o sea, hasta los hechos fueron públicos, ¿verdad? Así que, ¿cómo es posible que se argumente que si los hechos fueron públicos, no fue víctima de violación, ni de secuestro, ni allí hubo una tentativa de asesinato, porque nada de eso ocurrió? ¿Cómo es posible que entonces el país no pueda presenciar a viva voz y con la imagen cómo es que la gobernadora va a declarar sobre cómo se sintió intimidada y amenazada, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vamos a ver también la posibilidad de aquilatar la capacidad histriónica de la señora gobernadora, porque sabemos que después que pasó ese supuesto evento, que supuestamente fue amenazada y alegadamente, ella siguió discurriendo por el itinerario del resto del día y acabó bailando por las calles del viejo San Juan, incluso expuso a sus dos bebitos por encima del balcón, que si hubiese realmente una expresión de una posible amenaza de muerte, todo el aparato de seguridad pública de la gobernadora falló, incluyéndola a ella como madre y al señor parejo de ella como padre. Lo que quiero retomar un tanto es la contradicción y, a mi entender, hasta hipocresía por parte de la señora gobernadora, que lo señaló en mi columna que salió publicada ayer, porque la gobernadora fue quien viajó a los Estados Unidos, a Washington, los otros días, ¿verdad? Actos protocolares que tienen que ver con el señor presidente de los Estados Unidos. Había viajado también cuando él juramentó, si no mal recuerdo. Y entonces no se tiene que preguntar cómo es esta gobernadora que no ha sido crítica todavía públicamente de Donald Trump de haber excarcelado a cerca de 1.500, 1.600 personas convictas por lo que pasó el 6 de enero del 2021, ¿verdad? Donde incluso hubo muertes de guardias de seguridad en ese evento que a mi entender fue un golpe de Estado que se dio allí, donde se penetró el Congreso, donde hubo manifestantes que incluso se sentaron en la silla de Nancy Pelosi y pusieron los pies sobre el estrado de la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces uno ve como una falta de consistencia de que si ella no puede ser crítica públicamente de Donald Trump, ¿cómo es que él perdonó esas 1,000 y pico de personas, verdad? Ella entonces está dispuesta a criminalizar a una joven. Allí no hubo un golpe de Estado en esa iglesia. No hubo un golpe de Estado frente al Capitolio de Puerto Rico. No hubo un golpe de Estado tampoco que se haya efectuado con esta masa de gente que iba a ir para encima para sacarla a ella de la gobernación. Nada de eso pasó. Entonces ella... Pero, Catherine, importante, y por si acaso la gente que fue a la manifestación del 6 de enero, no solo mataron gente, porque en efecto murió gente,
buscaban al vicepresidente para matarlo conforme a los servicios de inteligencia e investigaciones que se hicieron en aquel momento, porque Donald Trump lo responsabilizó personalmente a Mike Pence de lo que estaba ocurriendo la transición de poder y que él no fuera certificado como presidente nuevamente. Así que planteo esto porque hay un elemento adicional ahí. Y llevaron una horca, un scaffold con la soga así de una horca que pusieron frente al Capitolio. O sea, ¿verdad? Hubo unos gestos conducentes a que iban a tratar de asesinar al vicepresidente, pero y acabaron muriendo guardias de seguridad adentro ¿verdad? Y vandalizaron y rompieron cristales y toda esa cosa que pasó allí, ¿verdad? Que tienes toda razón, Jay. Sí hubo una amenaza y como estás trayendo la información de que se sostuvo posteriormente, yo no tenía ese dato, de que en efecto iban directo a posiblemente matar a Pence, ¿verdad? El vicepresidente de los Estados Unidos, que es quien funge como presidente en el momento que hay una sesión en el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que dicho eso, me parece un acto de total hipocresía que de repente se está perdonando toda esta suerte de personas violentas que también el país entero y el globo terráqueo vio cómo es que Donald Trump estuvo montado en una tarima fuera del Capitolio como animando a esa gente, ¿verdad? Eso no lo puede negar nadie. Así que aquí se cruzan los cables cognitivos de tratar de interpretar qué caramba es lo que puede hacer la gobernadora ahora y si esto es un ejercicio, Jay, si esto es un ejercicio para tratar de cambiar la narrativa cuando se empieza su gobernación, que el foco de atención era sobre la situación de la Parker y la familia de su marido, y otras actuaciones de cómo ella está designando unas personas de dudosa reputación y con esqueletos, ¿verdad? Y extraños que tienen muchas de estas personas. Incluso el seguir fomentando esto por la secretaria de Justicia interina, Janet Parra, que todavía no ha sido confirmada como secretaria, no se tiene que cuestionar si ella sigue empujando este caso y no pide el archivo y el desestimiento de todos estos cargos, porque ella está buscando el respaldo todavía a la señora gobernadora, que ella tiene conflictos de interés en darle curso a esta acusación contra esta joven. Así que dicho eso, me parece que uno tiene que poner en perspectiva de que cuando la Oficina de Procurador General solicita que si el Tribunal Supremo rechaza la petición que se prohíba en su totalidad, que ellos como que se medio conforman, que por lo menos no se transmita en vivo y auditivamente tampoco, ni con imagen ni audio, el testimonio de la señora gobernadora y cerrar esa posibilidad de transmisión a la figura de la señora gobernadora, nada más, y que ese resto del proceso se pueda ventilar. Un poco tirando por la borda otro argumento que ellos expresan, que no solamente es la señora gobernadora que se expondría públicamente en esa transmisión en vivo, sino otros testigos. O sea que ellos deciden escoger proteger a la gobernadora por encima de los demás testigos que en un momento argumentaron que también hay que velar por el respeto y ser compasivo con los restos de los testigos, que también la Carta de Derecho también cobija no solamente a las víctimas, sino a los testigos del caso. Así que a mí me parece unas serias contradicciones, incoherencias que no están argumentando con claridad, porque evidentemente la propia oficina del Departamento de Justicia, Oficina del Procurador General, está tratando de proteger a una gobernadora, porque hasta donde sepamos el procurador general no ha sido confirmado todavía, ¿verdad? Que un procurador general vaya al tribunal a oponerse a que se haga público un proceso de la persona que más ha publicado su vida privada. Porque si ha habido un ser humano que ha publicado su vida privada, es la gobernadora. Exacto, tienes toda la razón y tú sabes que yo me he hecho eco de esas expresiones antes y he hablado sobre eso contigo, pero a mí me parece curioso, mira la oración de esta moción de la Oficina del Procurador que dice: no obstante, según explicamos anteriormente, por el simple hecho de ser gobernadora, la señora González Colón como perjudicada estará expuesta a un grado de crítica y burla al que no estaría sujeta cualquier otra víctima de delito. Miren cómo se dicen y se contradicen. No deben ignorarse, escuchen bien, los sentimientos
y necesidades de la señora González Colón en este proceso judicial. ¿Cuáles son los sentimientos que hay que velar aquí? Una persona, como bien señala Jay, que ha hecho público desde su noviazgo, ¿verdad? Proceso de casamiento en esa misma iglesia, que también fue difundido y divulgado y transmitido en vivo eso, ¿verdad? Todo el proceso de su embarazo, la partitura de ese embarazo, los bebitos cuando nacieron, ¿verdad? Todo eso es público. Entonces, si ella dice que ella lo que quisiera es compartir su alegría con el país, como en unas expresiones que ella ha hecho anteriormente, ¿cómo es que se va a negar a poder declarar cuál es el alcance del pánico, el temor y el terror que ella ha sentido por respecto a esto, cuando se sabe que ella no tomó medidas cautelares ese día de su juramentación? Y no sabemos qué otras medidas se han tomado desde ese día de juramentación para vigilar la seguridad, si aumentaron la seguridad de ella. O sea, esas cosas no las sabemos. Pues que entonces lo aclaren ante el país, que a raíz de esto ya tiene un pelotón adicional de policía, como los pelotones de policía que fue a Rincón los otros días, ¿verdad? A ver cómo es que ya tiene todo un equipo armado a su alrededor, porque realmente temen que esa joven vaya a matar a la señora gobernadora, que ella nunca dijo públicamente que voy a matar a Jennifer. De acuerdo, brevemente añado que quien nos está hablando, pues no solamente es una persona activista, ¿verdad?, del derecho de la mujer y de las víctimas del crimen, sino que también ha sentado jurisprudencia en múltiples ocasiones en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, precisamente llevando casos en representación de víctimas del crimen. En este caso, el crimen que tú fuiste víctima. Así que, o sea, de nuevo, no es cualquier persona quien está haciendo estos comentarios y la carta como coautora de la Carta de Derechos de las Víctimas del Crimen, pues me parece bien interesante la posición que está ejerciendo Catherine Angueira sobre todo esto. Independientemente de esto, mi impresión es que se está politizando hasta esto, o sea, hasta algo tan básico. Pero pues, y esto lo voy a decir tristemente para mí, Jennifer González en un momento dado usó el poder para su beneficio personal en el sentido específico de que la primera orden que hace y básicamente el primer proyecto que envía es un asunto que literalmente le afecta en su carácter personal la herencia suya, de sus hijos, su acreencia de una propiedad en la Parguera. Y esa misma persona, que lo primero que hizo el secretario de Recursos Naturales fue para beneficio personal de la gobernadora, lo que hizo fue que lo felicitó y la aplaudió. Así que lo digo con mucho respeto ahora, pero a la misma vez piénsenlo. Si una persona utiliza el poder y se sostiene en que sus primeras acciones sean para su beneficio personal y el país no le da mayor importancia a eso, pues, o sea, esto que estamos viendo es nada. O sea, estamos hablando de que se usa el poder y el derecho se desdobla para beneficio personal de una persona y lo dicen abiertamente y directamente. Pues, si me permites reaccionar a tu primera parte de la expresión y cogemos el resto. Es correcto que yo fui sobreviviente de un acto abominable de una organización criminal. Eso no cabe duda, eso pasó, se desfiló pruebas, salieron convictos las 3 personas estas. No cabe duda que yo en carne propia sé lo que es el terror. No cabe duda que yo me mudé fuera a Puerto Rico para buscar mi seguridad porque todavía esas personas no habían sido arrestadas y procesadas. Así que yo tengo claro conocimiento de cuando uno está aterrorizada porque vive en carne propia la amenaza, que por poquito me quitan la vida. Yo sé de lo que trata eso. Esto nadie me lo tiene que explicar. Ahora, la señora gobernadora debería ser firme en proteger la libertad de expresión. ¿Y por qué yo en estos casos de libertad de expresión yo siempre doy un paso al frente? Porque como víctima sobreviviente y como mujer que se nos ha tratado de amordazar incluso para que no se conociera nuestra verdad en esa experiencia, todo eso está encabullado por ejercicio de la libertad de expresión y por el ejercicio de que la prensa pueda cubrir a las víctimas, porque incluso yo di senda pelea
para que la prensa pudiera estar presente dentro de los trámites de la Junta de Libertad o Palabra, que en un momento la Junta contra quien yo litigué pretendían encerrarme como si yo fuera una presa, y soy yo la que tenía el derecho a renunciar a mi confidencialidad, y aún así no lo querían hacer. Ustedes no saben la pelea que yo di tras bastidores para que la prensa pudiera estar dentro para supervisar y fiscalizar, porque yo siempre he visto que su mejor función que tiene la prensa es fiscalizar para que no se tomen decisiones arbitrarias, contrarias al interés de la ciudadanía, y eso nos incluye a las víctimas. Así que para que mi voz como víctima no sea amordazada, tengo que reclamar el derecho a la libertad de expresión también, por no decir todas las cosas, todas las veces que han intentado de amordazarme a mí también a través de los medios, ¿verdad? Así que yo esas peleas le he dado así que cuando yo tengo que aquilatar el interés mío de respaldar el ejercicio de la libertad de la prensa, el ejercicio de la libertad de expresión, para mí eso está en igual o mayor categoría que para como víctima ejercer mis derechos, tengo que reclamar ese otro derecho. De lo contrario, poco servicio o flaco servicio se hace que se puedan efectuar y la protección de las víctimas sea transparente para que el país vea cuando fiscales pueden abusar de su poder. Aquí hay unos fiscales que puedan estar buscando también mejorar su posición, buscando que los eleven en sus posturas. Está la secretaria de Justicia, como señalé, que todavía no ha sido confirmada. Está el procurador general, que no sabemos, que no creo que haya sido confirmado. Aquí hay una gente que tiene un interés de seguir consiguiendo el respaldo de la señora gobernadora para que no les retire sus designaciones. Así que aquí hay otro entrejuego de asuntos y de intereses. Me apena mucho como víctima sobreviviente y luchadora que he sido de esto, ver que la señora gobernadora no defienda la libertad de expresión. Reconozco cuál es tu postura sobre que esto haya pasado dentro de una iglesia. Para mí la iglesia es una plaza pública, como te expliqué la última vez. En esa plaza pública de antaño, de la época medieval, se desarrolló el teatro como foro para que la gente montara obras de teatro. Sí, y esa iglesia en específico, esa parroquia se ha usado como, ¿verdad?, para hacer teatro. Y encima de eso, está difundiéndose, se está transmitiendo en vivo. Yo soy fiel creyente que los procesos dentro de las iglesias deben de ser entre la gente que asiste. A mí no me gusta cuando tampoco la prensa va y cubre los funerales y van a las misas, todo ese tipo de cosas, pero es el ejercicio de la cubierta periodística de unos procesos, y más cuando la gobernadora dio el aval. O sea, esto formó parte de un libreto de ella llegar a la gobernación, de que se difundiera entonces como parte de su libreto todas las fases de ella, para que también la gente volviera a remachársele que ella cree en Dios, que es fiel creyente, que cuando antes de ella postularse para la gobernación nunca hablaba de sus creencias religiosas. De repente, camino a Fortaleza buscando el aval de un sector y los votos de un sector conservador, de repente ahora ella habla a la menor provocación y menciona que si papito Dios, que si esto, esa regla que se aprobó es por orden divina. O sea, de repente hay un discurso que yo no estoy viendo, que la protección de la separación iglesia en Estado, y en eso yo sí creo. En una verdadera democracia tiene que haber separación de iglesia y Estado. El Rasputin no le puede estar susurrando al oído a la zarina, ¿verdad? No, eso ya dejó de existir. Lo critiqué cuando Aníbal Acevedo Vilá fue gobernador y se iba a hacer el cierre del gobierno. ¿Te acuerdas? En eso fue como para el 2006, ¿verdad? Me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando el arzobispo de San Juan de repente entraba y salía al Departamento de Hacienda, recordándome a mí a Rasputin ese, ¿verdad? La época medieval, en donde la iglesia susurraba en el oído a los reyes y las reinas de España? No, nosotros vivimos en una democracia, tenemos que hacer valer la separación de poderes. Ok, así que, por si acaso, no tenemos que ir, pero Rasputin era el que le hablaba a la zarina, ¿verdad? Que era la zar rusa, y supuestamente tenía poderes mágicos curativos religiosos, ¿verdad? Como monje místico, y en fin, pues de ahí sale el comentario de que no puedes tener a la zarina recibiendo al Rasputin en un sistema que se supone que haya separación de iglesia y Estado. Nada, La oficina del Procurador General ha cometido dos grasos errores
últimamente, bajo el liderato de la misma persona que está ahora a cargo. Al cierre del cuatrenio pasado, asumió la representación legal de la Junta de Libertad o Palabra cuando le habían dado la espalda a las víctimas de un agresor en serie. Y eso se tuvo, y yo publiqué y exigí que ellos no debieron haber asumido la representación legal de la Junta de Libertad o Palabra. ¿Por qué razón? Porque van a tener conflicto de interés más tarde o temprano, porque después de todo la Junta favoreció la ley 85. Y eso, yo tengo todos esos documentos para establecer eso. Y ahora, en esta ocasión, está cometiendo un craso error también, porque aquí debería estar enarbolando, como lo hizo en tantas otras peticiones de difundir públicamente los juicios, para la protección de las propias víctimas. Las víctimas deben de estar protegidas por el país. El país tiene derecho a escuchar a las víctimas y tienen que verlo como una opción y posibilidad que al difundir su testimonio tengan la capacidad para convencer al país del terror y la amenaza que sufrieron producto de todo esto, ¿verdad? Si ella es incapaz de hacer eso, pues entonces ella no teme. Ella se ha tirado, ¿cuántas campañas electorales ella no ha corrido en su vida, ¿verdad? Con mucho ahínco, con mucho afán, con mucha firmeza. Y ella va para adelante, irrumpiendo en todos esos otros espacios donde las mujeres no necesariamente antes se les permitía estar. Así que yo exhorto a la señora gobernadora que incluso le deje saber al país que ella tiene la firmeza, el ahínco para, como víctima alegada, atreverse a declarar al frente del país completo. Ella no es una persona que es temerosa así, mucho menos ya no fue víctima ni de secuestro, ni de tentativa de asesinato, ni de violación, ni de sodomía. Dicho eso, me despido entonces, Jay. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias, Catherine. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.